Muy bien, entonces, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por su asistencia. Dos cosas, bueno, los que habían llegado primero, les estaba comentando, bueno, le comenté varias cosas, pero entre ellas que le subí la evaluación, o sea, la retroalimentación de la evaluación formativa 2, ya para que la tengan a mano, ya, para que la puedan revisar, ¿cierto? Y cuando tengan un tiempo la pueden ver, ya, y ahí era en realidad, explicaba en detalle cada una de las preguntas, ya. Por ejemplo, claro, o sea, todas las preguntas de la prueba las expliqué en detalle, de por qué era una alternativa, por qué era la otra, qué sé yo, ¿ya? Eso principalmente, así para que la revisen si es que tienen dudas de en qué se equivocaron en esa prueba, y sobre todo porque era de comprensión lectora, y es lo que más tienen que ejercitar, sobre todo ahora que están ya más o menos a un año, ¿cierto?, de rendir lo que es actualmente la PTU. Entonces, lo que más tienen que ejercitar, por lo menos en lenguaje, son las habilidades lectoras. ¿Ya? Entonces tienen que empezar a asociar tipos de pregunta con habilidad, bueno, y todo eso lo explico en esa clase grabada, así que para que la puedan ver, ¿ya? Eso primero. Y lo otro que Cristian me decía que reforzara con ustedes el tema de la argumentación, pero yo siento que ya lo reforzamos la vez pasada, así que vamos a ejercitar el tema de la argumentación, pero a través de unos textos, ya que me pasó con el otro tercero medio que tampoco lo habían visto, así que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Igual les voy a subir este material, ¿ya? Eso principalmente. Bueno, lo otro que me preguntaban ustedes de lo de cuando terminan las clases, qué sé yo, las clases siguen en diciembre, pero las notas ya deberían estar más o menos ok a fines de noviembre. ¿Ya? Bien. Vamos a ver acá este texto, ¿ya? Que pertenece a la unidad 4 diálogos posibles, que me parece que ustedes tampoco han revisado. Si no lo han visto, ¿cierto? La página 160 del libro no lo han trabajado, ¿verdad? ¿No? ¿No les suena esto? No. Ya, ok. Y entonces les cuento. Si bien este año no estamos trabajando en general lo que son las unidades, sí estamos trabajando los tipos de texto. Ya, eso es lo principal. Por lo mismo, más que unidades, las vamos a ver, sí, pero las vemos en relación a los textos que aparezcan ahí. ¿Ya? Pero esta unidad de diálogos posible tiene que ver con el análisis e interpretación de textos que expresan diversas identidades y reflexiones sobre cómo éstas se construyen y transforman. Entonces el tema clave de esta unidad era la identidad. La identidad ustedes saben que se puede dar de manera personal, identidad individual. Hay una identidad social, una identidad de género, ¿cierto? Una identidad cultural también si se quiere. Entonces la identidad es variada, ¿ya? Y de alguna manera, así como nosotros influimos también en la sociedad y que la sociedad vaya cambiando y constituyendo su identidad, por ejemplo, lo que es la identidad chilena, lo mismo pasa al revés. Lo que pasa socialmente o culturalmente también influye en cómo nosotros nos vamos constituyendo nuestras propias identidades, ¿ya? Entonces es un diálogo constante, ya la identidad propia con la identidad de los otros, ¿ya? Entonces, a partir de ello, participar de un diálogo con otros en el que indagues acerca de tu propia identidad en un contexto de diversidad y tolerancia. A mí no me gusta mucho la palabra tolerancia, ya yo prefiero la palabra aceptación, aceptar al otro, el otro como es, ya dentro de su diversidad, ya porque tolerar es como aguantar, me suena como a eso. Entonces, a mí no me gusta mucho la palabra tolerancia, prefiero la palabra aceptación, ¿ya? Antes de ver este poema que dice Rotundamente Negra, hay un video que también se los voy a compartir de Victoria Santa Cruz, ya que se llama Me gritaron negra, ya, y que habla un poco, bueno, del tema de la identidad de las personas de raza negra, y quiero que lo escuchen, no lo voy a poder proyectar el video, pero si lo quieren ver, lo pueden ver en YouTube, se llama Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra, que se relaciona con el poema que vamos a leer después, pero son obviamente de autores, o sea, en este caso de autoras distintas. Presten atención. Poner el audio, ¿ya? Escuchen bien el mensaje, lo que intenta transmitir, ¿ya? Presten atención a la letra, al ritmo igual, pero sobre todo el contenido que intenta decir. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. Unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí, ¿qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello
tenía penada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo, siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alací el cabello, me volteé la cara. Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¡Negra! Sí, negra soy. Negra, negra soy. Negra, sí, negra soy. Negra, negra soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. Al fin, ya no retrocedo. Al fin, y avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin, y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. Al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negro. ¿Se pudo escuchar? ¿Lo pudieron escuchar o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ya? ¿Y qué les pareció? Más o menos. Ya, ok, porque más o menos no se escuchó muy bien. Pero la pueden buscar después de Victoria Santa Cruz. Me gritaron negra, está en YouTube, está el video, donde aparece ella cantando con gente como campesinos de raza negra, ¿ya? Y jóvenes. ¿Qué les pareció el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que buscaba transmitir? ¿Cuál es el mensaje que buscaba transmitir esa canción? Era como que le estaban diciendo así por un estereotipo, puede ser. Ajá, ya, sí, sí. Sí, quizás más que estereotipo, bueno, sí también, pero era discriminación, ¿cierto? Así como por un poco xenófobo, ¿cierto? O sea, por xenofobia, por discriminación por su color de piel, por su raza, ¿ya? Y en el fondo ella decía que muchas Que no le veces, da vergüenza ser así. exacto, que ella al principio, cuando, o sea, imagínense, cuando era niña, cuando tenía como 7 años, contaba que no tenía 7 siquiera, ella decía que la trataban de negra así como insultándola. Ella no sabía por qué le decían así, no sabía lo que era ser negra, porque ella siempre ha sido igual, obviamente, era su fisonomía, qué sé yo. Entonces, para ella después esto de ser negro empezó a tomar una identidad. Entonces ella empezó a valorarse más, independiente de lo que otras personas le dijeran y no la valoraran tanto, ella sí se valoraba a sí misma. ¿Ya? Entonces por eso decía que no retrocedía, que ella, y qué sé yo, y que también después criticaba esto como especie de eufemismo que hace la gente decir gente de color en vez de decir gente negra, ya como si ser negro fuera malo, como si o sea, ser de piel negra fuera malo, ¿ya? Entonces va un poco por ese lado, ¿ya? En general. Entonces, como una crítica social frente a esta discriminación que hay, esta especie de violencia simbólica que veíamos la otra vez, que hay frente a las personas de raza negra, ¿ya? ¿Puede ser una Eso. desigualdad cultural? También, sí, cierto, una desigualdad cultural, o sea, también en el sentido, por ejemplo, por qué a los migrantes que son de raza negra, por ejemplo, a los haitianos, no se los ve de la misma manera que, por ejemplo, un migrante europeo o un migrante que de rasgos más blancos, qué sé yo. Entonces, todavía en las sociedades, y en nuestra sociedad también, existen muchos prejuicios y, como decía el compañero, también estereotipos hacia las personas y en general también hacia las personas por su raza. Entonces, sí, habla un poco de eso, la violencia simbólica también, ¿ya? Sí, exacto, ¿ya?
Ahora relacionemos el contenido de esa canción con este poema que les voy a leer a continuación. Dice, rotundamente negra. Fíjense en los temas también que se aborda acá y en la forma en que se aborda. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa, ¿cierto? Shirley Campbell, escritora costarricense. ¿Cuál es el sentido de este poema? ¿Qué es lo que busca decir este poema? ¿Qué es lo que quiere lograr este poema? Que se acepta tal y como es Ujú. y obviamente ella se siente como todos nos deberíamos sentir hermosos. Ajá, sí, cierto, o sea, según Busca dejar nosotros. claro, profe, ella busca dejar claro que no está tan al tanto de las inseguridades y que se quiere como está. Exacto, cierto, muy bien, ambos aportes, muy bien. Cierto, o sea, esta valoración propia, o sea, el amor propio, o sea, si uno no se ama a sí mismo, ¿quién te va a amar? O sea, hay que partir por el amor propio, más allá de los prejuicios, más allá de lo que digan el resto, en el fondo, eso es lo que busca decir un poco ahí. ¿Cierto? Dice, me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, o sea, todo lo que ella es, o sea, no podemos negar de dónde venimos, ¿cierto? Nuestros orígenes, no podemos negar quiénes somos, ¿ya? Me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, ya, ¿cierto? Y se valora ella con sus rasgos faciales, con su nariz, con su labio grande, ¿cierto? Su diente hermoso, blanco, etcétera, ¿ya? Y también acá está bien interesante cuando dice, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. O sea, la lengua, el idioma de cada uno de nosotros, tiene aspectos de nuestra historia, de nuestras raíces, ya, o sea, de lo que somos, va también muy unido a a nuestro propio idioma, ya, porque están nuestras raíces culturales, nuestro pasado histórico como sociedad también, ya, no es al azar, por ejemplo, que acá en Chile, bueno, y en Latinoamérica en general, nosotros le debamos, ¿cierto?, la lengua española, obviamente, a los conquistadores españoles, pero aún así, pese a eso, porque siempre hay una lengua que domina más que otra. Pese a eso, en nuestro idioma todavía persisten palabras, por ejemplo, del Aymara, palabras del Mapuzungún o de otras lenguas amerindias, o antes que el continente se llamara América, ¿ya? En el fondo, entonces, de alguna manera, siempre nuestro idioma, nuestras lenguas, tienen una tradición cultural detrás. ¿Ya? Entonces hay un legado al que pertenecemos nuestros antepasados, qué sé yo, nuestra historia. ¿Ya? Entonces no podemos negar nuestro idioma, eso dice. ¿Ya? Y bueno, después lo otro, como decían ustedes, tiene que ver con la aceptación personal. Bien, quiero que observen el siguiente graffiti. Este graffiti, bueno, una pregunta antes de... ¿Ustedes consideran que el graffiti es un arte? Sí, no, ¿por qué? ¿El graffiti es una forma de arte o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, porque es ¿Ya? una forma de expresar lo que el artista quiere. Ujú. Y ahora sí, ¿toda forma de expresión es arte? ¿O qué Sí, diferencia? por Sí, supuesto, ¿Están seguros? porque hay muchos tipos de artes, claro, Pero, tanto corporal. toda forma de expresión es arte, Yo diría que no. No, ¿ya? porque hay graffiti medio obsceno. Ya, pero más allá de los graffiti, ¿toda forma de expresión es arte o no? No. Yo creo ¿Ya? de que Ajá, sí, uno podría decir de que toda forma de expresión es arte porque, o sea, cuando hablamos de toda forma de expresión, igual podemos hablar de expresiones negativas, pero inclusive las expresiones negativas pueden ser arte. ya, pero por ejemplo, a ver, es que una expresión puede ser lo que dice alguien. Alguien también, no sé, por ejemplo, cuando alguien se enoja y dice algo, se está expresando. ¿Eso podría ser considerado arte? No, Yo creo o que sea, no, porque
Depende. Igual, como decían recién, se puede expresar negativamente pegándole a un cabro, eso no va a ser algo bonito. Ajá, exacto. O sea, O bueno, eso sea, ya... pero, por ejemplo, si se expresa recitando, vociferando un poema en público, ahí sí es una expresión de arte, por Exacto, ejemplo. pero eso es también una forma de expresión y una forma de expresión artística. Pero estamos diferenciando lo que es una forma de expresión, una forma de expresarse en general a expresarse artísticamente. ¿Cuál será la diferencia entonces entre expresarse de manera general, expresarse simplemente, a expresarse de manera artística? ¿Cuál será la diferencia, creen ustedes? Una es más cotidiana y la otra es como más, como, como que uno lo hace, como le tiene el tiempo y el otro es como más fluido, sale nomás. Ya, pero por ejemplo, a pesar que igual, por ejemplo, pienso en el rap si bien igual muchos de ellos ya llevan tiempo, los raperos llevan tiempo, lo preparan, qué sé yo, pero el rap también es una forma de improvisación y podríamos decir que el rap también tiene una característica bastante artística en su forma de expresión, ¿ya? Y justamente, y es fluido. ¿Será entonces lo fluido, lo instantáneo, una forma de saber que algo es artístico o no? ¿O qué otros elementos creen ustedes que nos hace considerar algo como artístico y otra forma no? Yo creo de que el arte es como lo que se proyecta desde el fondo, la proyección que uno puede hacer desde las emociones o desde el pensamiento, pero más en un fondo, que se le ¿Ya? intenta dar una forma. Eso podría Ajá. ser considerado arte. Sí, cierto. Bueno, por ahí va. El compañero dice algo bien interesante que tiene que ver con el sentido de lo que hacemos. ¿Ya? En el fondo, todos podemos expresarnos y estamos en todo nuestro derecho a expresarnos, a decir lo que pensamos, ya sea verbalmente, dibujando, qué sé yo, ¿ya? Pero de alguna manera, lo que consideramos arte, todo lo que es el arte en general, pasan a ser convenciones sociales, por así decirlo. O sea, la sociedad te dice, de alguna manera, ha asumido que arte son cierto tipo de cosas. Y eso va cambiando de una época a otra, en fin, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero el arte en general podríamos decir que sí, que tiene que ver con que tú logras expresarte, pero logras llevarlo más allá. Logras darle un sentido a esa forma en que te estás expresando. Como dice el compañero, al fondo, a tu sentir, tú en el fondo les das una forma, lo empiezas a configurar, le das una forma, y esa forma que tú le das, de alguna manera, es artística, ¿ya? Y porque también le hace sentido a otras personas. Entonces otras personas pueden ver reflejada su realidad, aunque no la hayan hecho ellas, pueden ver reflejada su realidad o la realidad del mundo o la realidad que van viendo ellos en el día a día. Entonces el arte tiene que ver también, y ahí también tomo lo que decía Alexandra, si bien no es tanto lo espontáneo con la dedicación, a pesar que hay mucho de ello, porque muchas veces el arte tiene una técnica detrás, ya el arte implica un desarrollo de algo más cuidado, ¿cierto? Una más elaborado quizá, si se quiere. En ese sentido, Alexandra igual tenía razón de que si bien el arte tiende a ser menos espontáneo, pero no necesariamente, por ejemplo, hay poesía, que eran los cadáveres exquisitos, así se llamaban esos poemas, que eran unos poemas de los surrealistas, que eran poemas que se escribían varios integrantes, varios poetas, que iban escribiendo versos de manera espontánea, porque en ese tiempo estaba en boga lo que era el psicoanálisis. Entonces ellos, para dejar fluir su conciencia, escribían lo primero que se les venía a la mente y escribían versos. Y entonces a lo que voy, que la poesía también puede ser, por ejemplo, inmediata, y no por eso deja de ser menos artístico, ¿ya? Entonces es difícil a veces definir lo que es arte, sin embargo tiene que ver con la apreciación que hacemos de lo que vemos y lo que creamos, ¿ya? Entonces, ahora volvamos, ¿sí? ¿Usted considera, por ejemplo, de que, hablando del graffiti y todo, que los Ajá. murales que se hacen muchas veces tienen un sentido propagandístico, que eso es arte? Y yo diría que no. Yo diría que los que tienen, depende cómo esté hecho. Pero, por ejemplo, ver una firma o ver, no sé, si alguien pone apruebo o otra persona pone rechazo en una muralla, yo no sé, no consideraría eso arte porque no tiene más elaboración más que una mera escritura. ¿Ya? Pero si en cambio buscaran poner lo mismo, pero con imágenes, con diseños, configurado de otra forma, mostrando la realidad de otra forma, eso sí yo creo que sería arte. ¿Ya? Y Pero si se lleva, por ejemplo, la poesía a la proyección en los murales, eso también podría ser considerado arte. yo creo que sí, pues, porque ya la poesía es arte y de hecho todo lo que es la poesía visual, los caligramas, qué sé yo, y de hecho se hace mucho, todo lo que tiene que ver
O sea, de hecho la palabra no es solamente arte, o sea, nosotros consideramos arte la música, no cualquier tipo de música, también nosotros asociamos cierta elaboración detrás. Lo mismo pasa con la pintura, con los grafitis, que en general, por ejemplo, este que estamos observando, podríamos señalar que es artístico, y también de hecho por lo mismo que decía compañero, de esta idea de que tiene un fondo, tiene un sentido detrás y algo que quiso expresar y que luego se le dio una forma a ese mensaje que querían transmitir. Entonces yo creo que en el fondo pasa por el grado de elaboración que se le da, por el grado de, eh, bueno, el grado de elaboración un poco el sentido estético, o sea, es como cómo se elabora ese mensaje. Tiene que haber una elaboración, no es un mero decir algo, hay una elaboración detrás de ese decir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este graffiti que estamos observando, yo considero que sí se podría considerar artístico porque tiene un trasfondo, tiene un sentido, algo que quiere proyectar. Y ahora, ¿qué es lo que querrá decir este graffiti que ven allí? ¿Cuál será el mensaje? Fíjense en todos los elementos. La señora no forma parte del graffiti, sí, la señora es parte de una foto, después comentamos eso. Pero céntrense en este graffiti, ¿qué es lo que ven allí? ¿Qué se observa? ¿Cuál será la intención de ese graffiti? Una persona y como que son sus tres personalidades. Ya, sí, cierto, podría ser una persona con sus tres personalidades distintas, ya, muy bien. ¿Alguien ve algo más? ¿Alguien confundido? Podría ser, sí, sí, da esa apariencia. ¿Qué sensaciones les despierta o qué sensaciones le transmiten esos rostros? ¿Qué sensaciones le Como transmiten? cansancio o tristeza. Cansancio, tristeza, confusión, decía el compañero también. ¿Qué más? Vacío. Vacío, ya, ajá. A mí también me da como esa sensación, bueno, todo lo que han dicho ustedes, esa sensación como de sentirse no indiferente, pero triste por la realidad, como triste por por algo como que ya, eh, algo que se ha hecho habitual, me da esa sensación, ¿ya? Y fíjense, hay una especie de ave, ¿ya? Que, bueno, la ave siempre tiene distintos símbolos, depende del tipo de ave y depende de la cultura, pero ¿qué podrá simbolizar estos pájaros acá o aves? ¿Qué simbolizarán? La libertad de la conciencia oprimida que se proyecta en las caras, que son un poco confusas y tristes. Sí, yo creo que por ahí va, ¿cierto? Muy bien, Me Robinson. puse muy existencialista, También, pero por ahí va, ¿cierto? Podríamos claro. decir, bueno, y eso es lo interesante, como ustedes se dieron cuenta, eso también es una forma de considerar algo artístico, ¿no? Porque el arte en general nos abre múltiples interpretaciones, entonces podemos interpretar algo que se podría considerar artístico de tantas formas y tan variadas como personas hay. O sea, cada uno podría interpretar una pieza artística, ya sea música, poesía, arte plástico, qué sé yo, dependiendo de cómo lo que esté sintiendo en ese momento, o qué sé yo, o su propia realidad. Entonces el arte se va, de alguna manera, se configura por lo que nosotros creemos de él, o lo que creemos ver, ¿ya? Entonces, claro, como decía Robinson, acá podemos ver quizá podría ser una interpretación el tema de la libertad, libertad de la conciencia, libertad a lo mejor de esta persona, que podría ser esta persona misma de raza negra, que estaba ahí hablando, ¿cierto? Porque fíjense la forma de los labios, labio grande, nariz grande, la forma del pelo, lo más probable es que fuera una persona de raza negra la que está ahí retratada, ¿ya? Ahora vean la fotografía general, la fotografía, ¿cierto? Donde aparece esta mujer y este graffiti. ¿Por qué un fotógrafo habrá querido tomar una foto a este graffiti y justo donde pasó esa mujer? ¿Quién tiene Yo, el audio activado? ¿Quién tiene El Robinson. Marisa, ¿qué tal? el Robinson nomás? Ahí sí. Sí. Ah, ya, ok. Y ahora sí. Eh, entonces le pregunto de nuevo. Estábamos acá. Ya, entonces, ¿por qué creen que un fotógrafo tomó esta imagen de esta mujer caminando ahí y el grafite detrás? Porque fue de casualidad. No, mentira. Puede ser Ya, también para ver el tamaño del graffiti, para compararlo. ya. Pero no les llama la atención yo- nada de la señora que va caminando. Su yo siento de vestimenta. La vestimenta. que
Lo que le decía lo del vacío, como que él trataba de plasmar en la muralla, en su arte, en el graffiti, como personas perdidas, vacías, que van sin sentido, confusas. Y por eso esa señora que se ve que está caminando igual como vacía, confundida. Ya, vacía, confundida. ¿Y por qué creen que piensen en la... Bueno, igual esto puede ser estereotipo y prejuicio. Bueno, no sé si la señora va así como tan de vacío, qué sé yo, pero es como la señora, no sé, me da la impresión de que va como caminando apurada como a un lado, pero, pero bueno, puede ser también. Pero no le llama nada más la atención de ella. Mm, Debe ser, obviamente, por las letras que están escritas del otro continente, porque está tapada con ese, no me acuerdo cómo se llamaba lo que le tapaba. Yo le diría velos, pero deben tener otro nombre. ¿Ya? Sí, tenía otro Tiempo nombre. mi hijada, algo así era. Ajá. ¿Ya? Y, a ver, piensen en el sentido que me decían ustedes de la libertad, de la opresión, por así decirlo, de estas mujeres, estos rostros tristes de esta mujer que aparece allí. ¿Podríamos decir que esta mujer que va caminando será del todo libre? Profe, ¿puedo decir algo acerca de eso? Es que para nosotros, ella está haciendo como que la obligan a usar eso, pero yo he visto videos de gente que usa eso, Ujú. que se siente incómoda cuando no lo usa, o que ya está más que acostumbrada a usarlo. Y no se siente como que si la estuvieran, como nosotros pensáramos que, cómo se sentiría. Claro, porque nació dentro de esa cultura que para las mujeres esa exigencia, o sea, varias culturas del mundo oriental, el mundo árabe, los musulmanes, ¿cierto? En la India también, bueno, en Egipto todavía en algunos lugares, todo lo que es Pakistán, bueno, todavía, bueno, no de la misma forma, pero por ejemplo en China, en Japón, Corea, también hay una opresión todavía muy grande hacia la mujer, pero en todos estos países del mundo oriental, eh, surgen estos temas de que la mujer es un poco relegada, más todavía que acá en Occidente, muchas veces no tienen ni voz ni voto, no tienen poder de decisión, o sea, tienen que siempre hacerle caso al marido, ya se casan muy jóvenes, de hecho adolescentes incluso, ya. Por otro lado, en el tema de los velos, o sea, por ejemplo, no tienen que mostrar nada de piel, pues si no es mal visto y fuera de eso pueden ser castigadas, ¿ya? Incluso en algunos países hay sentencia de muerte, o sea, por ejemplo, la misma Corea, eh, no sé, por ejemplo, la esposa del Kim Jong-un, hace como 3 años atrás, me parece, 4 años, fue asesinada, pero fue asesinada porque, o sea, por la pena de muerte, por un tema de que ella se exhibía un poco en un video, pero lo que estaba haciendo era un baile un poco exótico, pero era para su cultura de Corea era mal visto. Entonces la mataron, la mataron. Entonces lo que voy, que en esta cultura hay mucho, lo que podríamos llamar acá machismo quizá, una visión bastante conservadora, pero igual Alexandra tiene razón de que es parte de las tradiciones de allá, pero no porque sea una tradición significa que esté bien también, ¿ya? A veces uno asocia, por ejemplo, la religión lo ve aparte de lo que es la cultura, la sociedad, qué sé yo, pero en realidad eso lo hacemos bien para estudiarlo, pero en realidad todo se va dando de la mano. O sea, la religión es cultura, la religión es sociedad, la religión también es una forma de poder, es una forma de hacer política también, ¿ya? En el sentido, por ejemplo, que la religión también, muchas veces, históricamente, muchas religiones, ya le han dado un rol secundario a la mujer, ¿ya? Entonces Sí, imponen el poder ponen al hombre, la figura del profe, hombre como dominante por sobre la mujer. Entonces pasan profe. muchas cosas, ¿sí? No, y justamente mucha gente no ve eso porque pocas personas tienen un sentido crítico de lo que sucede. Y Ujú, justamente si hoy en día existe machismo o está el especismo más presente que nunca, justificando el consumo de animales como si fueran inferiores a nosotros, ujú, todo eso es culpa de la religión. La religión modificó todo, porque antes el ser humano, si vemos la historia de la humanidad, porque me he leído libros que estoy hablando de datos empiristas, ujú, eh, se ha evidenciado que antes nosotros como cazadores recolectores ujú, éramos animistas. Nosotros vivíamos en armonía con el medio, respetábamos a los animales, o si lo matábamos para comerlo, le pedíamos perdón o algo, pero ujú. cuando llegó la revolución cognitiva hace 14 mil millones de años, la religión se impuso
impuso el sedentarismo humano, se generó la religión y de inmediato sobrepuso al hombre sobre los animales y sobre todas las demás especies y lo consideró más importante. Y la religión siempre, de toda la vida, ha visto en menos a los animales, a otras castas humanas, y también ha hecho como ha visto también en menos muchas cuestiones y ha matado a genios como Galileo Galilei. Por eso hay que tener un Pero punto bastante crítico. yo creo que usted está, o sea, está bien, comprendo lo que dice, Ujú, en varias cosas está acertado, pero yo creo que se está centrando mucho en la religión católica, pero las religiones ujú. son varias, po, o sea, hay cientos y cientos, y han habido miles de religiones. Nosotros conocemos actualmente, cada vez quedan, no sé si para bien o para mal, pero yo diría más para mal que para bien, cada vez vamos perdiendo mayor cantidad de religiones, a veces en cada cultura que se va perdiendo una religión también o una cosmovisión. Pero, por Ujú. ejemplo, la cultura hindú, toda la religión hinduista, tiene una visión bastante distinta a lo que nosotros entendemos actualmente por el catolicismo, por ejemplo, porque tiene una visión politeísta de partida, donde hay mayor respeto Ujú. hacia animales sagrados, por ejemplo, como las vacas, por ejemplo, el consumo acuérdense que está asociado todo el tema del karma y la reencarnación y todo ese tipo de cosas asociados también a si nosotros consumimos carne de alguna forma en esas religiones, en esas culturas, estaríamos de alguna manera generando más karma, ¿ya? Entonces yo no englobaría todas las religiones dentro de lo mismo, Ya. pero sí hay religiones que sí en realidad, bueno, como el catolicismo, o sea, el fondo, que tampoco fue siempre así. Las religiones han sido muchas veces, por eso también les comento que es un tema de poder, porque en su inicio yo creo que la mayoría de las religiones parten bien, pero después son las personas que están a cargo de las instituciones finalmente religiosas las que van Eso. haciendo leyes o van El problema haciendo que la Es, religión es estructuras peor como a que su mano y favor. matrona porque se mete en todo y eso me carga. es, por Todo ejemplo, se mete. que si hubieran escrito la Biblia, cualquier persona le hubiera puesto mano y el que lo hubiera impreso hubiera cambiado unas palabras y nosotros no sabríamos. Exacto, o sea, nosotros estamos leyendo la traducción de la traducción de la traducción de la Pero traducción. la Biblia la escribió un hombre, no la escribió Dios. Dios es Eh, una concepción intersubjetiva del hombre, pero no que exista concretamente. No Obviamente, lo podemos claro. demostrar. por eso te dije que como que la modifican a su gusto. No Ujú. Por está eso, mal creer en Dios, lo malo está como que la modificaron mucho. Sí, pues imagínense cuántos han pasado más de 2 milenios desde la primera Biblia. Entonces, en realidad, o sea, imagínense por todas las épocas que ha pasado la humanidad desde entonces y todas las versiones que han habido hacia atrás y obviamente se han ido modificando. Imagínense, o sea, todo lo que fue la Edad Media y después también lo que pasó en el Renacimiento, pero sobre todo la Edad Media, cuántas probablemente escrituras no se habrán modificado en relación a lo que les servía en ese momento a los que estaban en el poder. Ya, entonces a lo que voy que quédense con esa idea. No, yo no siento también, igual que la compañera, no considero que creer sea malo, al contrario. Yo creo que ya. siempre las personas Ujú. tienen que creer en algo, ya independiente sean En Dios, sí dioses, mismas podría eh, ser. Es que el ser humano como también, carece de pero sentido al existir, busca mm, que dar sentido. Y por eso yo es que considero muy valiente a la gente que le busca sentido por su propia cuenta y no se sustenta de algo para decir, oh, Es que gracias a Dios estoy vivo. No, vea otra como evolución. eso es más filosofía en realidad. Y la filosofía también está bien, pero en el fondo a lo que voy es que independiente en lo que crean las personas, porque en realidad cada persona tiene todo el derecho a creer de manera libre en lo que ellos Sí, quieran creer, eh, yo creo que cada persona va pasando por distintos momentos. Yo creo que hay algunos que se dan más cuenta que otros, algunos que indagan más que otros, otros que están toda la vida claro. creyendo lo mismo, pero eso no está mal. O sea, al contrario, yo creo que cada persona, y eso también es parte de lo que era esta unidad, es parte de comprender la diversidad. Ya, yo creo que el ser humano, sobre todo lo que ha pasado históricamente, tantas guerras de religión que han habido en el mundo Sí, históricamente, las religiones. y hasta el día de hoy, o sea, en Medio Oriente, la mayor parte de los conflictos, muchos de ellos todavía son conflictos de religión, bueno, aparte de temas económicos, pero también de temas de religión. Entonces, hasta el día de hoy, que la gente se mate por sus religiones o por sus creencias, yo creo que una de las Es cosas, absurdo. En realidad, ¿mm? ¿Sí? todo esto de las religiones, las naciones, el fútbol,
la política, y me pueden matar, no importa, no tengo miedo de Ya, matar. ok, Pero ya. todo son órdenes intersubjetivos, relatos ficticios que el hombre ha creado para darle sentido a su estúpida existencia, por así decirlo. Todo, y nos ha dividido, porque no, es que yo soy chileno, ay, tú eres peruano, no, es que yo no me caigo bien contigo. Oye, somos casi iguales, somos sapiens, podemos colaborar mutuamente, gracias a la revolución cognitiva que nos dio esa capacidad de cooperar Eso flexiblemente con tiene el un otro, a nombre. pesar de que no sepamos Eso, cómo eso, es se- sus sentimientos, sí, pero eso siempre nos ha se, dividido. Por eso sí. yo no soy nacionalista nada, no creo Robinson, deja hablar al chamorro. ay, No, pero está muy bien, no está creo muy ni que bien. exista Chile, ni el partido de fútbol de él, la culpa. No sabía que era nuestro amigo. En todo caso, ya, pero no, no se preocupen, no se preocupen, está bien, está Quiero un bien. 7 por participación, ¿no? No, pero no, sí está bien, sí, no, tampoco me molesta, pero está bien. Es que igual me gusta escucharlo, me gusta saber lo que piensan en todo caso. No, pero lo que iba a comentar es que eso tiene un nombre que se llama visión dualista. ¿Qué es la visión dualista? Es cuando se van como a los extremos, ¿ya? Cuando es como el blanco, negro, o una religión y la otra, o un partido y el otro, qué sé yo, ¿ya? Pero eso pasa también porque justamente, como habíamos dicho, hay muchos sesgos culturales, hay muchos sesgos también de querer tener siempre la razón, no pensar que el otro también podría tener la razón. Entonces vimos una Ujú. sociedad y en sociedades que son muy competitivas eh, y sobre todo nos han enseñado a que no tener la razón pareciera ser malo, ¿ya? Entonces yo lo invito un poco, siempre yo creo que la mejor, de alguna manera, forma de ser un poco más claro con las cosas e informándose, es leyendo, escuchando, conociendo, Sí, ¿ya? Entonces, en realidad, mi invitación es que para cualquier tema, independiente sea religioso, político, cultural, social, en fin, viajen, conozcan, hablen con otras personas, conozcan otras lean, culturas, lean, lean. conozcan otras visiones, vean videos que sean videos interesantes, pero tampoco caer en las No fake news TikTok. o noticias falsas. Sí. No, pero es que independiente de eso, pues hay momento para todo, pero a lo que voy, vean cosas, o sea, intenten ver siempre, tener una visión un poco más amplia de las cosas. No se queden con Sí, lo que por primera vez le enseñan. Inclusive lo que nosotros como bien. profesores enseñamos, porque los profesores igual nos podemos equivocar en algún momento y eso es porque somos Chamorro humanos. sobre todo, no mentira, bro. Entonces lo que voy de que todas las personas tenemos visiones distintas y va también de acuerdo a nuestras propias experiencias, nuestras creencias, el lugar en el que No, y es nacemos. muy triste ver a un ser humano tan ignorante que no se cuestiona nada y que cree que todo ha sido como se lo han dicho, no, es que la Virgen, que la religión, que la política. Es tan, Pero tan triste, es tan miserable su es existencia, que es como, eso, oye, pero cuestionate. por qué lo ves miserable? Cuando las personas en realidad, cuando las Yo soy personas en realidad, humano. miran, o sea, mira, es que, a ver, esa es otra cosa, y la filosofía, bueno, yo tomo muchos cursos de filosofía, porque me gusta bastante la filosofía, pero en realidad, desde el punto de vista de la filosofía, cada persona tiene su momento de evolución, ¿ya? Y su momento Ujú. también de desarrollo propio, desarrollo personal. Y de Hay, despertar. Exacto. Hay algunos que son más conscientes antes, otros que son conscientes en esta vida o en la otra, dependiendo de las creencias, si creen o no en la reencarnación, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero, o a lo largo de su vida. Pero no hay que presionar a nadie, solamente que algunos quizá logran despertar frente a ciertos temas, ¿ya? Pero en el Profe, fondo, cada persona tiene que desarrollarse a su manera y no es que uno esté más mal que el otro, solamente lo peor es cuando tú eres consciente y tú no haces Ni que nada sea para miserable. cambiar. ¿Sí? ¿Quién iba a Tal, hablar? tal. Alexandra, ¿no? no, no, espera, a ver, que ya se me fue la idea. Ya, Chuta, perdón. Robito, tenés la culpa. Sí, el Robito habla mucho. Profe, Estoy la volviendo a la Stephanie profe le escribió Carla. en el chat. Ah, ya. ¿Quién escribió en el chat? A ver, no he visto. Dame un segundo. A ver. Ah, ok, Stephanie, ok, muy bien. Ya, yo pensé que había. Ok, ya. Em, Eso en general, ¿ya? Y bueno, finalmente volviendo a la imagen, a esta fotografía, bueno, eso también es una forma de arte. A propósito de volviendo al tema que veníamos hablando delante, esto mismo que decíamos de las múltiples interpretaciones, eso es lo interesante, de cómo a partir de un tema uno puede de alguna manera despertar muchos otros más temas. El diálogo que se produce es bien interesante igual. ¿Ya? Mira, en el fondo, yo veía esta fotografía, por lo menos se la interpretaba yo,
como una mujer que dentro de su cultura, ya sea la cultura árabe, no sé, musulmana, no sé qué cultura será, ella a lo mejor, claro, se siente bien con su cultura, pero podría ser que a lo mejor se siente, ahí anda ella más destapada, pero siento que en algunos países, que depende del país, las mujeres generalmente tienen que taparse hasta los ojos, entonces a lo mejor, y ahí a lo mejor ella está más libre donde está ahora, entonces a lo mejor también pasaba por eso, o sea, esta idea de contrastar la libertad, sentirse libre y más emancipada, por así decirlo, y que puede caminar libremente por la calle frente a esta otra mujer del graffiti que a lo mejor no estaba tan libre y está angustiada, ¿ya? Podría ser. Bueno, lo último que nos quedaba ver, bueno, o sea, nos quedan ver varias cosas si queremos ver este material completo. Te lo voy a subir igual. Es un tema con esto cierro, se llama Tendencias y Latencias. Dice, leerás el informe de un estudio sobre las tendencias del consumo del Chile actual con el propósito de analizar e interpretar sus resultados y evaluar su propósito y su utilidad. ¿Ya? Esto apunta más bien a una encuesta, a la encuesta CADEN, que si no me equivoco se hace prácticamente todos los años, cada 2 años, ¿ya? Que es entonces el Chile que viene, que de alguna manera busca proyectar cómo va a ser el Chile en los próximos años, qué cambios se vienen, sobre todo a nivel de los hábitos de consumo, ¿ya? Este estudio es del año 2018, que ya inclusive podría estar un poco desactualizado ahora para el 2020, porque los hábitos de consumo cambian constantemente, ¿ya? Y sobre todo indagó en el uso del teléfono celular y las redes sociales. ¿Ya? Caden es una empresa dedicada a la investigación y estudios de mercado en territorio nacional que provee información sobre el comportamiento de consumidores y ciudadanos. El estudio del Chile que viene se realiza mediante la metodología de encuesta aplicada a muestras representativas. La muestra representativa es porque obviamente no se puede encuestar a toda la gente, sino a un grupo que más o menos represente, ¿cierto? Una buena cantidad de personas en general para hacer un estudio que esté validado, ¿ya? Y en este caso es de 4 generaciones. Está la generación Z, la Millennials, la generación X y la generación Baby Boomer. ¿A cuál generación creen que ustedes pertenecen y por qué? A A la la Z, Baby Boomer. Sí. era la Z, era la, La no, pues la Z. Baby Boom, somos la Z. Es que el Robin se estaba hablando en ironía, estaba ironizando un poco. Ah, Sí, sí, la Z, exacto. Ustedes son de la generación Z. ¿Y cómo creen que se caracteriza la generación Z? ¿Qué características tendrá su generación? ¿Creen ustedes? Por cuestionarnos todos, ser más Ya, conscientes, ya, pobres humanos ignorantes. ser más Ah, ser críticos. más abiertos de mente, porque tenemos más libertad de las que los tenían otras generaciones. Ajá, así es, muy bien. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Piensa algo más de su generación? ¿Cómo se ven con las tecnologías ustedes? chuf, Igual nos Big costó Fisher. menos, por ejemplo, aprender a usar un celular que una persona que nació y no habían celulares. Exacto, ustedes más bien son nativos digitales. Ese es otro término interesante. ¿Ya? Bueno, yo pertenezco a los millennials, que somos de la generación como de que nació en el 90, ¿ya? De hecho, la el generación, joven. la generación que está en básica ya no es la generación Ujú. Z, de hecho es la generación más joven que sería la generación Y, que tiene Baby otro tipo. Boomers. Y los baby boomers, bueno, espera, antes de eso, la generación X debe ser como la generación de sus padres, ¿ya? Como de 40, de 30, 30 y tanto, 40, 40 y algo. Y la generación baby boomers son de más de 50 años, ya y son de la generación post-Guerra Fría o que vivió la Guerra Fría. eh, la generación que vivió también todo lo que es el mundo hippie, ¿cierto? La revolución del 68 y ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué interés tiene conocer el uso que da el teléfono celular y a las redes sociales en las distintas generaciones? ¿Por qué será importante para estos estudios conocer el uso que le dan esta generación a las redes sociales, al celular y por qué? ¿Para qué servirá? A ustedes a lo mejor no El, les sirve mucho, pero para estos estudios, ¿para qué servirán? mm, Pónganse desde el punto de vista de alguien que quiere venderle algo. también como, por ejemplo, de poner puro en Facebook, siendo que en Instagram es más usado. Por ahí va, ¿cierto? Algo así. Exacto. Sí, por ahí va. Muy bien. Sí, sí, muy bien. Eso es, lo ejemplificó muy bien. Sí, o sea, estos estudios de mercado, por lo general, lo que sirven para, obviamente, para la gente que los crea, ¿ya?
con el fin muchas veces de saber cuáles son los hábitos de consumo de la gente, qué plataformas van a preferir más, de qué manera van a poder ser más efectivas las ventas que hagan, ¿ya? Obviamente de qué les va a generar mayor cantidad de ingresos, cómo llegar de mejor manera a cierto público, ese tipo de cosas. Ya son como estudios de marketing o estudios de mercado, ¿ya? Para eso sirve el Google Ads. Ajá, también. Sí, 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 me acuerdo de haberlo Mira, escuchado. es que la Ale es marketera digital. Pero así hay varias, ¿cierto? Bueno, y si, ¿nos puede contar un poco de qué sirve esa, de qué trata? Ah, no, ya. Lo que pasa es que eso lo usa la gente para ver qué está en tendencia. Por ejemplo, usted puede poner número uno una banda Ujú, o otra banda. Ponga así dos bandas. ok. Y ahí le sale qué es lo más buscado. ¿Qué buscan Mm, más? ah, súper, está interesante eso, ¿ah? Muy bien. Buen dato, buen dato. Bueno, yo creo que vamos a quedar hasta acá. Ya les voy a subir este material porque estamos en la hora. Ya, ya, pero básicamente, bueno, me recuerdan que no sé la próxima semana que les voy a retroalimentar porque a lo mejor Cristian quiere que retroalimente otra cosa. No la haga entonces. Ah, regresado. ¿Por qué? No, Chamorro, a porque, mí me gusta hacer clases. de hecho, sí. Eh, pero a lo que voy es que Cristian a lo mejor va a querer que retroalimente otra cosa, ¿ya? Pero de todas maneras les voy a dejar Profe, este archivo porque igual me interesa que lo pregunta conozcan. trivia. Sí, sí. ¿Qué le pareció el en vivo cantando? Es que Si no lo vi por ahí. alcancé. Es que, o sea, lo que vi fue que no llegué al My heart. final. Ah, ¿ah? Llegué al final. Pero no lo dejo grabado. Sí, está grabado en el Facebook para que lo vea. Son Ah, ya, 40 minutos, casi nada. ya ahí lo veo y lo comento. Ya ningún Y problema. vayan a verlo, está de muy buena calidad, con baile y todo. Momento Hago promocional. spoiler. Ya, muy bien. Ya, bueno, y para cerrar, entonces, bueno, la generación Z, esta generación de ustedes, entre 13 y 20 años, ya es de las aplicaciones, los nativos digitales. Los millennials, es la generación en la que estoy yo, de 21 a 34, es la generación de los Sí. 90, de la revolución tecnológica. Por El ejemplo, ustedes Younger. no, ya, ustedes no vivieron por ejemplo, lo que me tocó vivir a mí, que era el Messenger, la llegada del Messenger y la salida del Messenger, después cuando se ya, chao Messenger. Entonces ustedes vivieron, claro, llegó Facebook, qué sé yo, Instagram, pero antes ocupábamos Messenger. Y la mayoría, a la edad de ustedes, íbamos al ciber a hablar con nuestros amigos, a chatear, qué sé yo, íbamos como una hora al ciber. Ciber. Entonces, que ahora ya no se da mucho. Em, pero antes sí, entonces igual de todas esas cosas que fue bonito igual vivirla, porque eran otras formas, pues, antes que existiera Facebook. Entonces igual cada generación tiene su particularidad y es bonito, es bonito. Ya lo mismo que después ustedes van a tener una diferencia con las generaciones que vienen, pues, obviamente, que van a ver probablemente otras aplicaciones, otras formas de otras redes sociales, qué sé yo, ¿ya? Y la Baby Boom, bueno, la generación X, perdón, que va entre 35 y 50 años, es la generación de los 80, y que si lo vemos acá en Chile tiene que ver con toda la época del gobierno militar o post-dictadura, ¿cierto? Transición a la democracia, ya donde también empezaron a llegar los malls a Chile, ya ahí empezaron a haber muchos más hábitos de consumo, llegaron las tarjetas de crédito, bueno, todo eso lo vivió la generación X. Nosotros ya nacimos cuando los malls ya estaban, pero la generación de sus padres no, y mucho menos la de su abuelo, por lo menos acá en Chile. Es cierto que ellos vivieron la del baby boomer probablemente, que son, claro, tienen más de 50 años, vivieron la generación del 70, todo lo que era el mundo hippie, la revolución del 68, cambios políticos, qué sé yo, y claro, de posguerras mundiales también, ¿ya? Bien, y ahí hubo un auge también, por eso se llama baby boomer, porque hubo un florecimiento, por así decirlo, de mucho nacimiento de niños, obviamente, Boom, boom, boom. por un tema, bueno, un tema ya mayor, de mayor libertad, de mayor seguridad también, entre otras cosas. Es No, Ya, como cuando cuando fue cuando en Copiapó fue, cuando llovió el aluvión, ahí está, hubo un baby boom. interesante eso. el No profe está sabía ese conectado a dato. Face, está en clase, qué desordenado. Ajá, no sabía ese dato. Muy bien, muy bien. Eso lo dijo el profe de historia, el profe William. El Interesante, William. interesante Le voy a dato. hacer una videollamada. Me debe extrañar. Interesante dato. Bien, chicos, no sé si alguien más llegó después atrasado que no me haya dicho presente. Yo, profe. Aparte Tiene que ver de. el envío, profe, ¿eh? Ya, sí lo voy Tenemos a que sacar ver. una canción a dúo.
En algún O momento. si no eres veo, A ver, profe. a ver, O solo es mío. rápidamente. Puede ser, puede ser. Oye, Javiera, Rorrobito, Blake Cacha la caleta. pilla. hoy sí, se nota más por Zoom ahora. Antes en clase no se notaba, pero Profe, ahora sí. a mí me dejó presente. ¿Apellido? ¿Cuál es su apellido? Aranda. Aranda, sí, está presente. Mire, me falta Javier Araya Ah, y Juliana Calegari. Me avisan si es que ven alguno o alguna de ellas. Me falta Araceli Castro. No, no han llegado. Me falta también Rodrigo Corró, Felipe Cortés. ¿No se ven por allí? ¿No? Me falta igual Benjamín Escobar, Catalina Galvez, Miquele. ¿No está ninguno de ellos? ¿No? ¿No se ven? Camilo Guzmán Profe, yo tampoco. sí estoy. Profe, yo sí estoy. ¿Quién dijo Benjamín. yo? ¿Quién dijo yo? Benjamín. Benjamín. Ah, ok, Ujú. muy bien, muy bien. Ya, y de los demás, Catalina, Miquele, Camilo no están. Camila y Malebrán tampoco. ¿No se ven por allí? Profe, la Camila sí estaba. Ah, ya, perfecto, lo deja presente igual. Ya, de los que El nombré. Camilo también, profe. Ah, Camilo también. Ya. Camilo Guzmán, ok, y Camili. Ya. De los demás, ninguno. Profe, me dio ansiedad, mire, me puedo retirar. Estoy dando vueltas en la silla. Ya Tengo que vaya, salir a Robinson. cantar. Chao, Tengo Robinson. ansiedad, profe. Ok, chao, que le Chao, vaya Robinson. bien. Ándate Nadie te rápido. detiene, te puedes ir. Oye, Robinson, Chao, cállate, quédate chao, callado un Robinson. rato, hermano. Robinson, ándate, Gran ándate. dato, crack. Con todo el amor del mundo, Lanza, ándate. no te Yo le Que te viene a la pregunté. cresta. Danae Neira está. Tampoco. Extrañeme. Chao, Robinson. Danae Neira está. No, tampoco. Y por último, ¿qué más faltaba? Franco Zamora. Se fue, se fue. ¿Qué son? Franco Zamora, Vicente No me lo Vargas creo, no me lo creo. y Fabiana tampoco. Gol de Chile. ¿Qué son? Va a te rebotear, cabrón. Bien, niños. Cuídense mucho entonces, que estén muy bien. Finalmente, lo Chao. consiguió. Chao, Chao, profe. chao, profe, que le Chao. vaya bien. Impresionante. Chao. Profe, Chao, no profe. deje entrar a Chao, Robinson para la otra. profe. Bloquealo, profe, Chao. bloquealo. Lo Chao. banea. Chao, cuídense. Bloquealo para siempre, profe. Chao.